Bienvenidos. Hoy vamos a realizar una visita por la que hemos llamado Bonn, la ciudad de Beethoven y de los nenúfares. Comenzamos nuestra visita por el monumento a Beethoven, en la Münsterplatz de Bonn, ubicado frente a la ex oficina de correos que fuese en un momento el palacio de la ciudad. Aquí, la ciudad conmemora al hijo más famoso, al compositor Ludwig van Beethoven. El monumento del siglo XIX es uno de los hitos de la ciudad y un popular destino para los turistas. La ciudad federal de Bonn es una ciudad independiente en el distrito de Colonia, en el sur del estado de Renania del Norte-Westfalia. Tiene unos 300.000 habitantes y es una de las 20 ciudades más grandes del país. La ciudad, en ambas orillas del río Rin, fue desde 1949 hasta 1990 capital federal provisional y hasta 1999 la sede del gobierno de la República Federal de Alemania, ya que Bonn es ahora solo el segundo asiento de hecho del gobierno alemán. Esta iglesia que elegimos para visitar es la iglesia del Santo Nombre. El descubrimiento de una pieza de madera de haya con el nombre de Jesús hizo que el elector de Colonia, que residía en Bonn, hiciera construir una iglesia en honor al nombre maravilloso, originalmente para los jesuitas de Bonn. La puerta que vemos ahora fue construida alrededor del año 1244 y formaba parte de la fortificación medieval de la ciudad. En realidad lo que vemos es una reconstrucción, ya que la última de las torres fue derruida en 1898, a pesar de la intención del emperador Guillermo II de mantenerla. Esta puerta fue reconstruida, sus restos fueron reconstruidos 2 años después, en 1900, y se llevó a cabo de la misma manera en la que estaba antes, con una torre almenada que está al lado de la puerta y mantiene la Virgen de los 7 Dolores que estaba en su momento sobre ese lugar y una crucifixión con Juan y María que también se pueden ver en la fachada del conjunto. Bonn puede mirar hacia atrás a más de 2000 años de historia, la que se remonta a los asentamientos germánicos y romanos, por lo que es una de las ciudades más antiguas de Alemania. Entre 1597 y 1794 fue la capital y residencia del electorado de Colonia. Ludwig van Beethoven, el compositor, director y pianista alemán, nació en esta casa el 16 de diciembre de 1770. La familia de Beethoven vivía bajo condiciones modestas. Su abuelo paterno, llamado también Ludwig, era descendiente de una familia de campesinos y granjeros originarios de Brabante, en la región de Flandes, que se trasladaron a Bonn en el siglo XVII. Johann, el padre de Beethoven, fue músico y tenor de la corte electoral. En noviembre de 1767 se casó con María Magdalena Keverich, una joven viuda e hija de un cocinero de Treveris. Por ese motivo el matrimonio de sus padres contó con la oposición de su abuelo. El antiguo ayuntamiento, ubicado en la plaza del mercado de la ciudad, fue construido entre 1737 y 38, al estilo rococó, por el arquitecto de la corte Michael Laveille. Sin embargo, no se completó hasta el año 1780. Renovado en el año 2010 y famoso por sus escaleras que dan a la plaza del mercado, supo recibir al presidente francés Charles de Gaulle y al estadounidense John F. Kennedy, quienes dieron discursos en este lugar, así como al líder soviético Mikhail Gorbachev.
En el medio de la plaza hay un pequeño obelisco llamado Markfontein, ubicado en el medio de una pequeña fuente. Antiguamente estaba coronado por el sombrero de Spa, la corona del elector de Colonia, pero durante la ocupación francesa los soldados de Napoleón lo destruyeron, le quitaron el sombrero del elector y nunca más fue renovado. Por lo tanto ahora lo llaman simplemente el obelisco. Nuestra ruta nos ha traído hasta la iglesia católica romana de San Remigio, una basílica gótica de 3 naves, con bóvedas cruzadas que data del año 1317. También es utilizada por la comunidad universitaria católica de la ciudad. Tanto sus nuevas vidrieras como otros de los detalles y aspectos que se pueden ver denuncian que fue muy dañada durante la Segunda Guerra Mundial. Es así que el techo del pasillo norte se quemó, la bóveda del pasillo sur se derrumbó. Además, casi todas las ventanas estallaron, el techo de la sacristía se derrumbó y toda la mampostería se había agrietado. Tanto es así que el órgano quemado quedó totalmente inutilizable. Rumbo a la ribera del Rin pasamos junto al Teatro de la Ópera, un edificio construido entre 1962 y 65 para sustituir al anterior, que también fue destruido. Ubicada en la zona de transición entre el Rin medio y el bajo Rin, la ciudad de Bonn tiene 141 kilómetros cuadrados y se extiende a ambos lados de este gran río. Las partes de la margen izquierda forman aproximadamente las 3/4 partes del área total. El clima aquí es atlántico marítimo, caracterizado por inviernos con un promedio de 56 días de helada. A su vez, la temperatura promedio en enero, en invierno, es de 2 grados. En verano es de 18,7 y la promedio anual de 10 grados. Eso hace que esta ciudad sea una de las más cálidas de Alemania. Esta ciudad, además de ser una ciudad de basquetbolistas, ya que tiene uno de los clubes más importantes de Alemania, y de no haber tenido nunca un cuadro de fútbol que jugase la Bundesliga, tiene la universidad más importante del país, la Universidad Renana de Bonn, creada hace 200 años. Es una de las más prestigiosas del país y en el 2013 contaba con 31.000 estudiantes, incluidos 5.000 extranjeros y 520 profesores. Tanto es así que es el primer generador de empleo de la ciudad, y de ella también depende el jardín botánico que vamos a ir a visitar más tarde. La universidad se fundó a principios del siglo XIX por el rey Federico Guillermo III de Prusia. El 18 de octubre de 1944, una bomba dañó muy seriamente el edificio principal, ese hermoso edificio amarillo que vemos en las fotos, que a su vez era el castillo de los príncipes electores de Colonia. Aquí estudiaron 7 premios Nobel y entre sus profesores están, por ejemplo, el Papa Joseph Ratzinger, quien fuese Benedicto XVI. También cuentan con una lista de estudiantes célebres, entre los cuales está Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Guillermo II, Thomas Mann, Konrad Adenauer, algún nazi bastante conocido. Y bueno, se nota que era una universidad, y lo sigue siendo, de gran fuste.
Aquí tiene su sede la mayor compañía de telecomunicaciones de Alemania, que es la Deutsche Welle. Tiene su sede y produce las transmisiones de radio que se emiten para todo el mundo, así como una oferta en línea de actualidad en 30 idiomas. Además está la estación de televisión Phoenix, que tiene su sede en la Ciudad Federal, en el antiguo estudio de la capital de la ZDF. Ahora nos dirigimos hacia el Palacio de Poppelsdorf, por esta gran avenida de césped rodeada de casas palaciegas. Nos vamos a este palacio que fue levantado entre 1715 y 1753, según los planos del arquitecto francés Robert de Cotte. La fachada de 3 pabellones que dan a la ciudad denota la influencia clásica francesa, mientras que el patio interior se perciben reminiscencias de estilo italiano. Por detrás del palacio se extiende el jardín botánico de la universidad. El castillo, mandado construir por el príncipe elector Clemente Augusto de Baviera entre 1700 y 1761, fue donado a la Universidad de Bonn por Federico Guillermo III de Prusia. Actualmente recibe a los institutos de biología y mineralogía de la universidad, así como al Museo del Jardín Botánico de la Universidad de Bonn, que tiene numerosas especies vegetales y presenta el récord de haber obtenido la flor más grande jamás observada en el mundo, una Arum titán, de 2,74 metros de altura, florecida en el año 2003. Vamos a ver ahora la gran colección de nenúfares que hay en este lugar. El término nenúfar se aplica en general a plantas acuáticas con flores que crecen en lagos, lagunas, charcas, pantanos o arroyos de corriente lenta, estando usualmente enraizadas en el fondo. En realidad pertenecen a 3 familias de plantas y 2 especies diferentes, 2 géneros diferentes. Y se puede decir que los antiguos egipcios veneraban a los nenúfares del Nilo, a los que solían llamar lotos. Es frecuente el motivo de loto en los capiteles de las columnas de los templos egipcios. Florecen la noche y se cierran en la mañana. Esto simboliza la separación de las deidades y era un motivo asociado a sus creencias sobre la muerte y el más allá. Las flores de buen tamaño, incluso muy grande, se visten con multitud de pétalos, formando una especie de cuenco en cuyo centro se encuentran los estambres y los pistilos. La amplia gama de colores de la flor incluye el blanco puro, el marfil, crema, rosa, rojo, carmesí, cobrizo y amarillo en diferentes tonalidades según sus variedades. En situaciones apropiadas, la emisión de flores es continua de mayo a septiembre y la profundidad de una plantación es de entre 20 centímetros y 1 metro, mientras que la superficie en extensión debe ser de por lo menos de medio metro a 1,5 metros cuadrados.
Este jardín botánico tuvo sus inicios en el siglo XVI. En el lugar del jardín actual se encontraba en la Edad Media una fortaleza rodeada con un foso de agua, y aproximadamente en 1340 fue una posesión del príncipe elector. En 1650 era un jardín renacentista con una orangerie, y durante 200 años fue un jardín de esparcimiento de los príncipes electores de Colonia. Frecuentemente, en los tiempos de la guerra, este jardín era destruido, pero se reconstruía una y otra vez en el mismo lugar, con el mismo estilo de jardín arquitectónico. En 1720 se remodeló como jardín barroco, y como ya dijimos, en 1746 se construyó el Palacio Rococó, el Poppelstorff. Bajo la administración de Prusia, en 1818 el palacio y el parque adyacente pasaron a ser propiedad de la universidad. También, en ese año, el parque fue transformado en jardín botánico. En la actualidad el jardín tiene 6 hectáreas y media, con 11 invernaderos equipados con los últimos adelantos técnicos que mantienen en perfectas condiciones a unas 8.000 diferentes especies de plantas, las que desde 1990 son controladas mediante la correspondiente base de datos electrónica.
Las casas de este barrio pertenecían hasta 1904 a una villa independiente, que en ese año terminó de ser absorbido por el perímetro de la ciudad. Existía allí una fábrica de porcelana y hermosas casas de campo que son como las que estamos viendo en este momento, así como también una guarnición militar, la del Regimiento de Infantería número 28. Actualmente, toda esta zona tiene 4.000 habitantes. Al pasar nos encontramos por aquí con un punto de canje de libros que, según pudimos saber, las personas retiran los libros que desean leer y dejan otros que ya han leído. La Catedral de Bonn, conocida como Catedral de San Martín o Bonner Münster, es la principal iglesia católica de Bonn y uno de los principales emblemas de la ciudad. Originalmente fue fundada como colegiata de San Casio y San Florencio. Tras la secularización de la colegiata a comienzos del siglo XIX, adoptó el título de San Martín, tomándolo de una iglesia parroquial cercana que fue derruida en 1812. Desde 1956 lleva también el título de Basílica Minor. El lugar fue previamente utilizado. Numerosos altares dedicados a las matronas y otras deidades que fueron encontrados donde más tarde fue construida la catedral demuestran que ya en tiempos del Imperio Romano este lugar era considerado de culto. Además, el hallazgo de varias tumbas y estelas funerarias romanas indican la presencia de una pequeña necrópolis que fue utilizada desde el siglo II. Para acabar el conjunto también se halló un templete, hecho principalmente de madera, donde se elevaban las plegarias por los muertos. En el año 1050, la vieja colegiata fue derrumbada y comenzó la construcción del edificio actual de estilo románico. Esta nueva construcción fue una de las primeras basílicas de Renania con planta de cruz latina formada por 3 naves. Los brazos transversales, que salen de un crucero prácticamente cuadrado, apenas sobresalen por los lados de la nave. El edificio contaba con 2 cabeceras, una del lado este con una cripta de 3 naves y una del lado oeste, igualmente con una cripta. Es extendida la creencia de que aquí se hallaba el mausoleo de los mártires cristianos San Casio y San Florencio, aunque hasta el día de hoy no se ha podido probar. En cualquier caso, aquellos eran legionarios romanos pertenecientes a la Legión de Tebas, y que, según la leyenda, ocurrió que varios soldados se negaron a seguir las instrucciones del emperador romano Maximiliano Herculeo, que ordenó asesinar a todos los cristianos. Los que se rehusaron a cumplir sus órdenes fueron asesinados y convertidos en mártires. Entre ellos se encontraban Casio y Florencio. Claustro románico del siglo XII, que es el que estamos visitando, se encuentra a la derecha de la iglesia y se accede por una puerta lateral que permanece entornada. Este hermoso espacio lleno de paz se lo debemos al curo principal de la catedral, Gerard Bonale, que vivió de 1124 a 1169 y que fue quien lo mandó construir. Y es así que nos vamos despidiendo de a poco de esta ciudad que, orgullosa de su hijo pródigo, no deja de sorprendernos por sus rincones, por sus diferentes lugares, por lo pequeño de su población en proporción a todo lo que ha dado. Beethoven, por ejemplo,
En su prolífica trayectoria musical dejó 9 sinfonías, una ópera, 2 misas, 3 cantatas, 32 sonatas para piano, 5 conciertos de piano, un concierto de violín, un triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta, 16 cuartetos de cuerda, una gran fuga para cuarteto de cuerda, 10 sonatas de violín y piano, 5 de violonchelo y piano, innumerables oberturas, obras de cámara, variaciones, arreglos, canciones populares y bagatelas para piano.